Nuestro buen Dios y Padre Celestial, fue por tu palabra que hiciste el mundo, que de la nada lo creaste todo. Fue por tu palabra que has comenzado a llamar para ti un pueblo y que estás regenerando, recreando todo lo que antes se había dañado y se había manchado por la entrada del pecado. Es por tu palabra, además del pan que nosotros vivimos. Es por tu palabra que llegaremos a hacer todo aquello que tú te has propuesto. Es por tu palabra que sostienes todas las cosas creadas, que se mantienen en su lugar. Y es por tu palabra, Señor, que nosotros desfallecemos hoy, aunque no seamos conscientes. Es ella y su verdad lo que más necesitamos. Entonces tráela a nuestros corazones y no permitas que ninguna de nuestras debilidades, que ninguna oposición espiritual, que ninguna distracción carnal nos impida hoy escucharla. Remueve todos los obstáculos para que tu voz resuene hoy desde este lugar y que ni siquiera la pequeñez de este tu siervo estorbe a tus propósitos, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algunos regalos que se reciben y que por el simple hecho de hacerlo traen consigo una gran responsabilidad. Hay regalos, aunque sean eso, regalos gratuitos, que cambian la vida del que los acepta. Usted podría pensar en alguno de esos regalos. ¿Qué podría ser algo que al recibirlo, siendo tan valioso, nos cambia la vida y demanda de nosotros toda una responsabilidad? Piense por un momento, ¿qué podría ser algo así? Un hijo, de pronto, una hija. Es un regalo, pero ¿qué exige de nosotros al recibir eso? Una herencia, con toda la responsabilidad por administrarla bien. Una piedra preciosa, que hay que preservarla y tratarla de cierta manera. El anillo de Frodo, en la saga del Señor de los Anillos de Tolkien. Piense en un regalo que por su valor conlleva una gran responsabilidad. Porque este es el caso del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la gracia de Dios. Es el mensaje del favor gratuito de Dios. El favor que Él nos ha concedido por su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y sin embargo, esta es tan valiosa que no podría comprarse ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. Es tan preciada que solo podría ser un regalo, porque no habría manera de pagarla. La salvación que nos anuncia el Evangelio no se consigue por ninguno de nuestros medios, ni la ganamos por ninguno de nuestros méritos. La recibimos también por gracia, gratuitamente, como un regalo. Es para los pobres, es para los débiles, es para los que no son sabios ni entendidos, es para los humildes, es para los que no son poderosos, para los trabajados y cansados. Al fin y al cabo es para los pecadores. Y sin embargo, recibir este regalo de gracia nos hace altamente responsables. Nos cuesta todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nos cambia la vida por completo. ¿Habías pensado en esto antes? ¿Te habías preguntado cuál es la responsabilidad del cristiano después de recibir el Evangelio como un regalo de gracia? ¿Tienes claro cuál es tu responsabilidad como creyente una vez que has sido salvado por la gracia de Dios que nos anuncia el Evangelio de Jesucristo?
Nuestro texto para el día de hoy responde esa pregunta. Y por eso les voy a pedir que me acompañen para que lo leamos juntos en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Voy a leer para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Vamos a ver a partir de este texto que recibir el Evangelio conlleva una gran responsabilidad. Y vamos a responder, a la luz del pasaje, 3 preguntas. Primero, ¿cuál es esa responsabilidad que conlleva el Evangelio? Segundo, ¿cómo podemos cumplirla? Y tercero, ¿por qué debemos y podemos hacerlo? ¿Cuál es la responsabilidad que conlleva recibir el Evangelio? ¿Cómo podemos cumplirla y por qué razón? Comencemos entonces. ¿Cuál es la responsabilidad de recibir el Evangelio? El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel en Roma a una iglesia en Filipos a la que amaba entrañablemente. La había fundado en su tercer viaje misionero y anhelaba regresar a ella, volver a ver a los hermanos ahí. Tenía firme esperanza de que podría hacerlo, pero mientras tanto les envía esta carta y les hace, según él mismo dice, solamente una petición. Es lo que resume todo lo que él quisiera ver en las personas que han recibido el Evangelio y que han creído en Cristo. ¿Cuál es ese único mandato general? Miren cómo comienza nuestro texto. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Todo lo que Pablo quiere de esta iglesia, mientras está ausente, se resume en esta frase. Solamente les pido esto: compórtense de manera digna del Evangelio. Y de entrada esto nos resulta muy desafiante, porque nos enseña que a Dios le importa cómo nos comportamos en el día a día. A Dios le importa nuestra conducta, no simplemente lo que pensamos, lo que sentimos o lo que decimos. A Dios le importa lo que hacemos. Él no solo quiere que entendamos el Evangelio y por supuesto que lo creamos y entonces lo anunciemos, sino que Él también nos pide que vivamos una vida que se ajuste a la dignidad del Evangelio. Que nos conduzcamos de tal manera que le haga justicia a semejante regalo que hemos recibido. Que andemos de tal forma que corresponda con las verdades gloriosas que el Evangelio anuncia. Que la gente, al ver o al oír de nuestro estilo de vida, no lo pueda explicar por otra razón, aparte de que el Evangelio es verdad. Una vida digna del Evangelio es así: se ve y se oye. Es notoria, es evidente. Pablo esperaba ver esta clase de vida si llegaba a visitar a los filipenses, como era su propósito, o en su defecto esperaba escuchar acerca de ella estando lejos. Esto tenía que traducirse en acciones que pudieran ser visibles. Hace algunos años tuve la oportunidad, junto con algunos compañeros de la universidad, de participar en un modelo de las Naciones Unidas en Washington.
tuvimos que representar a Paraguay y tuvimos el privilegio de ser invitados a conversar con el embajador de Paraguay en los Estados Unidos y de hospedarnos en el mismo hotel donde estaban todos los demás diputados de todos los países de la Organización de las Naciones Unidas. Nos sentíamos extrañamente privilegiados de estar ahí, con personas tan importantes, tan respetables. Nos parecía todo el tiempo que estábamos fuera de lugar, que nosotros no correspondíamos en medio de tanta elegancia, de tanta solemnidad, de tanto lujo. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos pusimos traje y corbata, nos peinamos lo mejor que pudimos, nos conducimos con todo el respeto, con todo el decoro, con la elegancia de la que éramos capaces. Planeábamos hasta la última palabra de lo que íbamos a decir en esas sesiones, lo practicábamos, lo escribíamos. Buscamos siempre hacer lo que era apropiado en un escenario como ese. Queríamos estar a la altura de esas circunstancias y actuar como correspondía en un caso así. Y todos nosotros hemos hecho lo mismo. Cuando te invitan a una boda, o cuando te invitan a una ceremonia de graduación, o cuando te invitan a un evento social parecido, o incluso cuando venimos a la iglesia. No pagamos nada por estar en esos lugares. Ni siquiera tenemos la obligación de aceptar la invitación. Pero una vez lo hacemos, asumimos el compromiso a ciertas convenciones, a vestirnos de cierta manera, a actuar de cierta manera y a hablar según sea apropiado. Lo mismo ocurre cuando Dios nos llama a la salvación por medio del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Aceptarlo viene con la responsabilidad de vivir de una manera digna de ese mensaje. Pregúntate, ¿tú has recibido el llamado a la salvación por el Evangelio? ¿Lo has aceptado por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesús? Si es así, tu manera de vivir tendría que ser afectada. No lo que dices, sino lo que haces, tendría que haberse visto afectado. ¿Estás viviendo una vida digna del Evangelio? Alguno podría preguntarse, ¿pero cómo puedo saberlo? ¿Cómo se vive una vida digna del Evangelio? Y aquí avanzamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo podemos cumplir con la responsabilidad que conlleva el Evangelio? Mire los versos 27 y 28, la segunda parte del 27 y el 28. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. El texto nos responde a esta pregunta con al menos 4 maneras en las que una vida digna del Evangelio se hace evidente. Vamos a verlas brevemente una a una. Esas 4 maneras son firmeza en el Evangelio, unidad por el Evangelio, colaboración en el Evangelio y valentía por el Evangelio. Las 4 evidencias de una vida digna del Evangelio que nos presenta este texto. Comencemos por la primera, firmeza en el Evangelio. Noten esa expresión ahí en el verso 27. Que vaya a verlos o que oiga de ustedes que están firmes. La palabra traducida como firmes significa sostenerse en una posición, literalmente. De manera figurada es como perseverar, como mantenerse en algo, en una postura. En este caso, en las buenas noticias de Cristo. Estar firme en el Evangelio es básicamente, como le dijo Pablo a los colosenses, permanecer en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. En otras palabras, estar firme en el Evangelio significa seguir creyendo las buenas noticias, seguir
confiando solo en Cristo y siempre en Cristo. Esto es posible porque independientemente de nuestro desempeño cristiano, de si nos estamos portando muy bien o muy mal, Jesús es suficiente para que tengamos esperanza. Su obra perfecta en la cruz sostiene nuestra correcta relación con Dios en el presente y por toda la eternidad futura. Pablo animaba a los filipenses con esto en el capítulo 1, el famoso verso 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y luego se ponía como ejemplo él mismo en el capítulo 3, de cómo se vive firme en Cristo. Versos 8 al 14. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, esta es la clave, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿En qué otra cosa confías tú para tu justicia? ¿Qué es lo que hace que tú te sientas bien con Dios? ¿Qué es lo que te hace sentirte seguro en tu relación con Él o en el momento de acercarte a Él? Si estás firme en el Evangelio, no debería ser otra cosa que el mismo Evangelio. No debería ser otra cosa, aparte del Evangelio de Jesucristo, lo que te hace sentir seguro en tu posición delante de Dios y en tu relación con Él. No debe ser nada aparte del Evangelio y debe ser siempre el Evangelio lo que te hace sentir seguro en tu justicia delante de Dios. La confianza en la carne, como lo llamaba Pablo, en tus propios méritos, en lo que haces o en lo que consigues, no es digna del Evangelio. Pero aquí no estamos hablando de cada uno de nosotros individualmente considerado, sino en relación con el cuerpo, con la iglesia local. Pasemos a la segunda evidencia de una vida digna del Evangelio, la unidad por el Evangelio. Mire esas expresiones de Pablo también ahí en el verso 27, que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Son expresiones muy contundentes para comunicar que en esencia, como también dicen otras traducciones, deberíamos ser de una misma mente, deberíamos tener un mismo propósito. Esta es una unidad profunda, es una unidad de corazón, es una unidad del alma, así como dicen algunos cuando se refieren a cosas como una amistad. No, es que fulanito es mi amigo del alma. Eso es algo que está más allá del ordinario, eso no es como cualquier otra amistad. La manera en que vivimos relacionalmente dentro de la iglesia, unos miembros con otros, confirmará o negará el Evangelio. El Evangelio es la historia de nuestra reconciliación con Dios y con su pueblo a través del amor sacrificial y el servicio humilde de Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tendríamos que estar unidos por un amor sacrificial y un servicio humilde mutuo de la misma manera. Hacerlo es una evidencia poderosa del Evangelio y de que hemos recibido el Evangelio y de que el Evangelio es verdad. Es un argumento contundente para todos los que nos observan desde un mundo separado en el conflicto y en la división. Pero no hacerlo también es negar el Evangelio. Mire cómo dice Pablo en los primeros 4 versos del capítulo siguiente. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, que lo hay, si hay algún consuelo de amor, que también, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión,
hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, la misma expresión, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es hasta redundante el lenguaje de unidad. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo estás aportando tú a la unidad de la iglesia? ¿Estás enfrentado o estás enfrentada con otros miembros de la iglesia? ¿Qué esperas para restaurar la unidad? Los cristianos nos ofendemos y nos fallamos unos a otros, por si acaso no te has dado cuenta. Pero el Evangelio nos anuncia perdón en Cristo. Recibir ese perdón nos permite otorgarlo también. De hecho, en palabras de Jesús mismo, recibir este perdón nos obliga a otorgarlo también. En especial a aquel o aquella que ha sido perdonada o perdonado por Dios. La división y el conflicto en la iglesia no son dignos del Evangelio. Los cristianos no deberíamos luchar contra otros cristianos. En cambio, deberíamos luchar juntos por el Evangelio. Es decir, unidos en favor del Evangelio, no contra nosotros. Esto nos lleva a la tercera evidencia de una vida digna del Evangelio, la colaboración en el Evangelio. Mire esa pequeña palabrita ahí en el verso 7, luchando. Esa palabra es muy peculiar. Significa literalmente competir junto a otros. Es un término como deportivo, atlético. Es enfrentar juntos a un rival, como lo haría un equipo de fútbol. De forma figurada significa buscar algo juntamente con otros. Compartir un propósito, básicamente, como ya el texto nos ha dicho. Solo se usa 2 veces en toda la Escritura y las 2 están aquí en Filipenses. Una la acabamos de leer y la otra está en el capítulo 4, cuando Pablo le habla a estas 2 hermanas, Evodia y Síntique, para que se pongan de acuerdo, tenían como un conflicto entre ellas, y las describe como que han compartido sus luchas por la causa del Evangelio. Han luchado junto a Pablo por el avance del Evangelio. El término es muy ilustrativo para lo que el apóstol quiere comunicar. Este es un combate hombro a hombro, donde nos cubrimos las espaldas y nos apoyamos unos a otros. Esta no es una lucha frente a frente entre nosotros, es una colaboración, no es una confrontación. Hay una versión en inglés que traduce esto como luchando lado a lado. Y en este caso, aquello por lo que luchamos, en favor de lo que luchamos, es la causa del Evangelio. Como iglesia, nosotros deberíamos hacer esfuerzos conjuntos porque el Evangelio avance, porque Cristo siga siendo predicado. Oramos que Dios nos dé oportunidades para ser testigos fieles de Cristo y predicarlo. Servimos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos para la edificación de la iglesia. Sostenemos la obra del ministerio por medio de nuestras ofrendas fieles, constantes y generosas. Enviamos a otros a esparcir el Evangelio en otros lugares. Líderes, misioneros, pastores. Nos apoyamos unos a otros en nuestros intentos personales evangelísticos y también en nuestros esfuerzos por servir a los no creyentes a nuestro alrededor, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas más. Pero lo importante en este punto es que dicha participación en el Evangelio solo es efectiva en comunidad, cuando estamos juntos. No podemos luchar por el Evangelio individualmente. Nadie es suficiente en sí mismo para eso. Ni siquiera el apóstol Pablo, un hombre tan admirable como debería ser, el mayor misionero del que tengamos registro, ni siquiera él
pretendía servir la causa del evangelio por sí solo. Mire que nuestro texto termina en el verso 30 con Pablo incluyendo a toda la iglesia en sus conflictos, en sus luchas, en su arduo esfuerzo por el evangelio. Y a lo largo de toda la carta a los filipenses, Pablo reconoce y celebra la colaboración de otros en esta misma lucha. Él dice en el capítulo 1, verso 7, que los filipenses han participado con él de la misma gracia de defender y confirmar el evangelio. Luego dice en el capítulo 2, verso 22, que Timoteo fue un hombre fiel que luchó junto a él en esto. También presenta a Epafrodito en el verso 25 como alguien digno de admiración porque hasta arriesgó su vida por la causa de Cristo. En el capítulo 4, verso 3, como ya dijimos, presenta a estas mujeres y a otros más, a Clemente y otros colaboradores, como parte de su lucha por expandir el evangelio. Y en ese mismo capítulo 4 presenta a la iglesia de Filipos como la que había sustentado financieramente gran parte de ese proyecto, aun cuando Pablo ya había partido a Tesalónica y a otras ciudades. Entonces pregúntate, ¿tú podrías decir que eres participante de la obra del evangelio? ¿De qué manera estás aportando tu talento, tu tesoro, tu tiempo para que Jesús sea anunciado, para que la iglesia sea edificada? ¿O eres simplemente un observador pasivo de la fe? La indiferencia por la gloria de Cristo no es digna del evangelio. Los cristianos deberíamos buscar la honra de nuestro Señor, aunque nos cueste el rechazo de otros. No tendríamos que tenerle miedo a eso ni a nada. Esto nos lleva a la cuarta evidencia de una vida digna del evangelio, la valentía por el evangelio. Mire el verso 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. De ninguna manera. Porque el evangelio tiene adversarios. Uno pensaría que un mensaje así es recibido por todo el mundo, pero no. Hay personas que rechazan a Jesús, que rechazan su mensaje de gracia. Hay quienes no quieren tenerlo como el Señor de sus vidas. Hay personas que prefieren ser los amos y dueños de su propio destino. Y hay personas que son enemigas de la cruz de Cristo, como los llama Pablo, porque son tan religiosos que quieren tener el control de su propia vida y de la vida de otros por medio de rituales y moralismo. Y no toleran un mensaje de gracia y de libertad para todos. No son capaces de concebir esa libertad y esa gracia. Estas personas se van a oponer de tal manera al anuncio de la verdad de cristianismo que incluso algunas, si es necesario, van a usar la fuerza para silenciarnos. Recordemos que Pablo está preso, pero que está preso por la causa de Jesús. Pablo no está preso por ser un delincuente, está preso por predicar a Cristo. Y no nos olvidemos ni por un segundo que la historia de la iglesia se ha escrito con la sangre de miles de mártires que entregaron su vida por el testimonio de Cristo y lo sellaron así, con su propia vida. Pero también hay muchas personas que vienen a Jesús por intereses egoístas y materiales, que piensan solo en las cosas terrenales. Hay muchos falsos pastores y maestros que hasta proclaman a Cristo, pero por ambición personal, no con sinceridad. Pero los cristianos no le tememos ni a unos ni a otros, ni aunque nos hagan lo que nos puedan hacer. ¿Por qué? Por una razón poderosa que encontramos en la segunda parte del verso 28. ¿Por qué de ninguna manera debemos estar atemorizados por nuestros adversarios? Porque eso es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios.
la oposición que se levanta contra nosotros, cuando estamos siendo fieles a la causa del Evangelio, confirma nuestra salvación. Confirma el favor de Dios con nosotros. Eso es muy importante, porque cuando sufrimos empiezan las dudas y nos empezamos a preguntar si es que Dios está enojado contra nosotros, si es que de alguna manera nos está castigando. Pero cuando sufrimos por la causa de Cristo, recibimos el consuelo de todo lo contrario, de que Dios mismo nos está afirmando y confirmando en nuestra salvación, y además está anticipando la destrucción de todos sus enemigos. Porque si tú estás predicando a Cristo y estás siendo fiel a Él y te rechazan, no es a ti a quien te rechazan en últimas, es a Cristo mismo. Todo el que sea enemigo nuestro por la causa de Jesús es enemigo de Jesús y tendrá que vérselas con Él. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de salvación gratuita, pero nos puede costar la vida. Es en serio, nos puede costar la vida. Hoy, mientras hablamos, hay cristianos escondidos, perseguidos, presos, torturados, por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de predicar a un Señor por encima de todos los señores. Pero ellos y nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Ellos y nosotros podemos decir junto con Pablo, como afirmaba en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tú te has avergonzado de tu Señor y de tu Salvador? ¿Te da miedo la opinión, el rechazo o el maltrato de otros? Porque eres cristiano, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Has dejado de predicar, de servir o aún de creer por temor al hombre? La cobardía no es digna del Evangelio. Estamos viendo entonces, hemos visto que recibir el Evangelio conlleva una gran responsabilidad. Vivir una vida que le corresponda en su dignidad. Y que eso puede verse de 4 maneras. Pero ahora veamos por qué. Porque Pablo nos invita a vivir de esta manera. Mire el versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Las luchas y los sufrimientos que enfrentamos y enfrentaremos por creer en Cristo hacen parte del paquete. Sufrir por Cristo es un regalo de Dios, tanto como creer en Cristo. Y Dios no da ningún regalo malo. De Él viene toda buena dádiva. Tal vez es un regalo que no quisiéramos recibir, pero es un regalo de todas maneras. Pablo afirma que se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino sufrir por Cristo. Aquí concedido se refiere literalmente a conceder, es dar un favor gratuito. Es otorgar algo por gracia. A todos nos encanta recordar la salvación por gracia. Citar textos como Efesios 2:8, por gracia ustedes han sido salvados y esto es mediante la fe, que no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, amén, ¿cierto? Nos encantan esos textos. Pero tenemos muchos problemas para admitir y celebrar que este regalo de creer viene con el regalo de sufrir. Que este regalo de la fe en Cristo viene envuelto en un mismo paquete, con el regalo también de sufrir por Él. Todos nosotros, si somos honestos, quisiéramos recibir el regalo de la fe en Cristo para salvación, pero rechazar el regalo del sufrimiento por Cristo.
Pero Pablo nos está diciendo que la fe en Cristo y el sufrimiento por Cristo son inseparables. Como les he dicho, son parte del mismo paquete. Recibir uno implica necesariamente que se te añada el otro. Y Pablo está diciendo que eso es precisamente lo que los cristianos hemos hecho. Hemos recibido ambos regalos. El regalo de participar con Él en este conflicto. ¿A qué conflicto se refiere el apóstol? ¿Cuáles son los sufrimientos en que los cristianos participamos? Ya hemos mencionado algunos y a lo largo de Filipenses podríamos ver que es un sufrimiento triple. Hay tres formas en las que necesariamente sufrimos los que creemos en Cristo. La oposición, primero, la oposición o la persecución que se sufre por el Evangelio, que nos puede llevar a ser encarcelados como a Pablo, o maltratados, o burlados, o rechazados. En segundo lugar, el arduo trabajo que representa la obra del ministerio. Pablo se consideraba siervo del Señor Jesús, así se presenta al inicio de la carta, esclavo del Señor Jesús, y entiende que su vida existe para el sacrificio y el servicio de la fe de otros. En otras palabras, se refiere a la lucha o al sufrimiento por edificar la iglesia, por verla crecer en Cristo, el duro trabajo pastoral, si le quieren llamar así, de ver a Cristo formado en otros, en todos los creyentes. Este es un esfuerzo tan intenso que en la carta a los Gálatas, Pablo lo describe como dolores de parto, para que Cristo sea formado en otros. Y en tercer lugar, Pablo se refiere al sacrificio natural, cotidiano, de vivir la vida cristiana. La vida cristiana es difícil, ¿o no? Aunque nadie nos persiguiera, aunque no tuviéramos oposición de ninguna naturaleza, las demandas éticas del cristianismo y las implicaciones relacionales son tan elevadas que aún sin persecución ni oposición, la vida cristiana seguiría siendo muy dura. Jesús mismo dijo que seguirlo sería como morir a nosotros mismos y que el camino de la fe es un camino estrecho, incómodo. Decía un puritano, tanto que es como que te estás raspando el cuerpo en el camino. Todo el mundo en esta vida sufre el quebranto, el dolor propios del mundo caído, propios de la condición en la que nos encontramos, la enfermedad, la muerte, la tristeza. Pero los cristianos sufrimos además, o sufriremos con toda seguridad en una de estas tres maneras. Lucharemos contra el pecado propio y ajeno por vivir en la iglesia como Dios manda. Seremos perseguidos y recibiremos oposición. Y tendremos que sacrificarnos, y mucho, por ver que Cristo sea formado en otros. Pregúntele a sus pastores si no. ¿Y por qué? Porque esto es parte de la vida cristiana, porque esto es parte del paquete. Creer en Jesús viene acompañado necesariamente con el hecho de sufrir por Él. Entonces hemos visto en conclusión que recibir el Evangelio, aunque es un regalo gratuito, conlleva una gran responsabilidad. Es la responsabilidad de vivir una vida digna de ese mensaje, estando firmes en la fe, unidos en la iglesia, colaborando por el avance del Evangelio y sin temor a los que se oponen. Y que todo eso resulta en una vida de sufrimiento, por un lado o por el otro. Y escuchar esto no solo no nos entusiasma, sino que nos cuesta mucho aceptarlo, porque vivimos, como decía Pablo, en medio de una generación torcida y perversa, que ama la comodidad, que idolatra el bienestar. Una cultura que está obsesionada con el placer.
y que rechaza todo lo que sea costoso, todo lo que sea difícil, ni hablar de sacrificial, ni hablar. Nosotros no queremos pagar el costo de ser humildes, de tragarnos el orgullo por soportar incluso a la gente de la iglesia. Y si no me cree, la evidencia es que hay conflictos y hay divisiones entre nosotros. A nosotros nos aterroriza que nos rechacen. Nos aterroriza. Y por estar buscando nuestros propios intereses, incluso a través de la fe, no buscamos los de Cristo. Nuestra fe con mucha frecuencia es solo nominal, de labios para afuera. Palabras y palabras y palabras que se lleva el viento. Hablamos de Jesús, hablamos del Evangelio, hablamos de la fe, pero no hacemos nada más. Hacemos eso, hablamos, pero afecta poco o nada nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos, las cosas que valoramos y priorizamos, cómo nos conducimos en el día a día. Pero hay buenas noticias también para todos nosotros. El Evangelio es precisamente para todas aquellas personas que fallamos en vivir una vida digna. Una vida digna del Evangelio es producida solamente por el Evangelio. Entonces necesitamos escucharlo y recibirlo una vez más. Jesús sufrió, Él abrazó el sufrimiento y lo hizo voluntariamente por ti, porque te amó, porque nadie sufre voluntariamente por algo o alguien que no ama. Y menos si, como en el caso de Jesús, tiene todo el poder y la autoridad para evitarlo. Jesús escogió sufrir por ti porque te amó. Y Jesús sufrió lo indecible. Jesús sufrió infinitamente más de lo que tú jamás vas a sufrir en esta vida. Infinitamente más. Eso significa que Jesús te amó mucho también. No fue un amor solo de palabras, cómodo, conveniente, cuando aplica, cuando tengo ganas, cuando me siento bien. Este fue un amor completamente sacrificial, puro, absoluto. Él estuvo dispuesto a llevar la culpa por tus pecados ante un Dios perfectamente justo y santo. Sufrió el rechazo que tanto tememos de Dios mismo. Sufrió la humillación, la traición, la burla, el dolor emocional y físico. Sufrió por ser obediente en todo, hasta haciendo lo bueno hasta en la cruz. ¿Y por qué hizo Jesús esto? Para darte algo infinitamente mejor que la comodidad y el bienestar y el placer. Jesús murió para darse Él a sí mismo, para que puedas gozar de toda la belleza y la gloria y la majestad de su ser, para que puedas tener a Cristo. No podemos decir de nada ni de nadie más en este mundo lo que decía la canción que cantamos hace un rato. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Mi tesoro, mi mejor amigo, eso no se puede decir de nada ni de nadie más. Tú nunca has deseado nada en esta vida
más allá de todo lo que Jesús te puede saciar. No has amado tanto en esta vida, a nada ni a nadie, como lo que Él podría amarte y saciarte a ti. Pablo dice aquí en Filipenses 3:8 que conocer a Cristo Jesús es de incomparable valor. No hay nada tan preciado, no hay nada tan precioso, no hay nada tan valioso como Cristo mismo y poder conocerlo, poder conocer la gloria para la que fuimos hechos, poder conocer la plenitud que estamos buscando en todos los lugares habidos y por haber, pero que no podemos encontrar en nada más que en Él. Y todo porque Jesús, a diferencia de nosotros, buscó sus propios intereses. Pero cuidado, que eso no es egoísmo. Los intereses de Jesús no son vanos, no son egoístas, porque Jesús anhela la gloria de Dios por encima de todo, su propia exaltación. Y eso es lo que más bien nos hace en todo el universo. Entonces, cuando Jesús busca sus propósitos, al mismo tiempo nos hace el mayor bien que nos puede hacer. Jesús nos salvó para eso, para ese bien, para Él mismo, a costa suya, pagando Él el costo, a expensas de sí mismo. Sufrió, se despojó, se humilló, se entregó, se sacrificó, amó. Y ahora los cristianos, recibiendo esto, podemos hacer lo mismo. No tenemos que recibir el sufrimiento por Cristo con resignación o de mala gana porque es parte del paquete. Al contrario, podemos recibirlo como una confirmación, casi un adelanto de nuestra salvación, de que el día en que Cristo regrese, como dice también el capítulo 3, cuando venga del cielo Cristo, encontraremos un Salvador, no un juez, no un acusador. Y no solamente porque nos va a redimir por completo, sino también porque nos va a librar de una vez por todas de sus enemigos y de toda oposición y de todo dolor para ese fin. Y además podemos abrazar esto, porque sufrir por causa de nuestro Señor y Salvador nos permite una oportunidad muy linda, una oportunidad única para expresarle nuestra lealtad y nuestro amor a Él. Porque como decíamos, uno solo sufre voluntariamente por algo o alguien que ama de corazón. Que el sufrimiento nos conceda eso. Expresarle al Señor nuestra lealtad, nuestra gratitud y nuestro amor por lo que Él sufrió por nosotros, por cómo Él nos amó a nosotros y por la esperanza que tenemos en Él. Vamos a orar. Y para hacerlo, pregúntate cómo el Señor te habla en esta mañana, cómo las verdades del Evangelio te confrontan en tu manera de vivir, pero cómo pueden al mismo tiempo capacitarte para vivir de forma digna de lo que el Señor ha hecho por ti. Pregúntate si estás sufriendo, por qué razón estás sufriendo, si son consecuencias de tu pecado. Arrepiéntete y ven a Cristo y encuentra su perdón. Pero si es por Cristo, siéntete dichoso. Bienaventurado, decía Jesús, el que es calumniado y perseguido por su causa, que se regocije grandemente, porque grande es su recompensa en los cielos. Pregúntate cómo está tu firmeza en esta gracia, cómo está tu relación con la iglesia, entendiendo la iglesia como sus miembros, cómo estás colaborando por el avance del Evangelio. ¿Estás siendo cobarde o valiente? ¿Cómo podríamos responder?
Señor, el Evangelio nos fue dado. Tú hiciste lo que hiciste por medio de tu Hijo, precisamente porque nosotros no vivimos de forma digna. No vivimos de forma digna hacia lo que tú eres. No reconocemos tu incomparable valor, tu supremacía, tu absoluta suficiencia, tu belleza, tu gloria, tu generosidad, tu bondad. No vivimos de forma digna a lo que somos tampoco, ni siquiera como seres humanos. Y aún hoy como cristianos, no vivimos según lo que somos. No estamos a la altura de lo que debemos ser, ni siquiera de lo que queremos ser. Señor, pero por tu gracia, por el favor que nos has dado en Cristo, podemos decir, como ese famoso compositor y predicador, que tampoco somos lo que fuimos, que somos nuevos, que somos distintos, que somos otros, que ahora estamos en ti, confiando en que lleves a la perfección la obra que empezaste. Y eso es lo que te pedimos en general hoy. Obra en nosotros por el poder de tu Espíritu, por ese amor celoso que te llevó a entregarte todo, por la fidelidad de la que hoy hemos cantado a cada una de tus palabras y promesas. Haznos vivir una vida digna de este mensaje precioso que nos ha salvado y que es nuestra esperanza. En la manera en que amamos y servimos y nos humillamos y damos y nos mantenemos firmes y colaboramos y somos valientes ante todo lo que este mundo pueda presentarnos como una oposición, nosotros exaltemos a nuestro triunfante Salvador, que no solo enfrentó todos estos sufrimientos a la N potencia, sino que los venció y que los trastornó y que ahora nos permite tomar el sufrimiento como un regalo que nos santifica, que nos permite expresarte nuestro amor y que nos afirma en el descanso y la salvación plena que nos espera y que cada día está más cerca. Señor, déjanos atesorar el incomparable valor de Cristo para que lo honremos y vivamos de una manera digna de este glorioso Salvador. En tu nombre te lo pedimos. Amén.